En nombre de la Fundación Eti Gilesum, es para nosotros un gusto compartir de nuevo estas tertulias para crecer con Eti. En esta ocasión nos acompaña María Isabel Tascón. Es una mujer enamorada de la mística, es una mujer estudiosa, profesora y que de alguna manera también quiere compartirnos hoy el fruto de esa experiencia, porque nadie puede hablar de cosas como estas, el lenguaje místico, si no es desde la experiencia y concretamente desde la experiencia personal de ella, en diálogo con la experiencia personal de Eti Gilesum. Es una invitación muy provocadora, así que les dejo con María Isabel. Bienvenida, María Isabel. Nosotros, para acercarnos a Eti, contamos con su diario y con sus cartas. Y el día de hoy nos detendremos en algunos apartados de su diario, prácticamente en uno, porque fue tan hondo para mí entrar allí que creo que me toca quedarme en uno o dos textos. Sabemos que un diario siempre está ahí. El diario no juzga, el diario siempre está dispuesto, pero ¿qué es entrar en un diario? Entrar en un diario es como entrar en un cofre, es entrar en lo más íntimo, en el secreto, en lo más guardado, en lo mejor custodiado, en aquello que se cuida con tanta diligencia y que tiene un gran valor. En realidad, entrar en un diario es entrar en la vida, en el día a día, en la cotidianidad. Entrar en un diario es entrar en una vida y entrar en una vida es entrar en la intimidad, en la desnudez. Entrar en un diario es entrar en un sagrario. Y realmente entrar en un diario, para entrar en un sagrario, yo creo que hay que entrar descalzos, sabiendo que el lugar que estamos pisando es tierra sagrada, porque es la intimidad sagrada de un ser humano. Eti en su diario nos deja saber que la forma del diario en ella es cuidada. Ella reflexiona muchísimo sobre las palabras, usa metáforas. Hay momentos donde su prosa tiene unos tintes poéticos, o hay momentos donde siente la necesidad de cuidar tanto algo que está reflexionando que escribe y transcribe citas textuales porque quiere cuidar la precisión de esas palabras. En muchas ocasiones Eti tiene la delicadeza de cuidar detalles como decirnos el día, el mes, el día de la semana, el momento del día, si es por la mañana o por la tarde o por la noche, la hora, la actividad realizada y el lugar incluso donde escribe. Y esta forma de nombrar ya nos hace conscientes del valor de cada día vivido. Recordemos que Eti es una mujer judía y que este nombrar para el judío significa vincularse afectivamente con lo nombrado. No es cualquier cosa. Entonces es ese cuidado profundo de la palabra. Y ella está nombrando, cuidando y vinculándose afectivamente con todo aquello que ella nombra. Ella nos escribe y cuando ella nos escribe estamos en un contexto de guerra. El telón de fondo es el lienzo sobre el cual escribe. Y nosotros en este instante estamos viendo un lienzo y estamos viendo un lienzo que tiene claros y oscuros y estamos viendo un lienzo que incluso también está roto. Estamos viendo la riqueza de lo que Limizar en su experiencia tan honda nos transmite y nos comparte. El telón de fondo, el lienzo sobre el cual escribe, es la muerte. Son las vidas truncadas, los sueños que no llegaron a ser, a realizarse, las historias nunca contadas, la muñeca sin estrenar, sin su vestidito nuevo, sin ser peinada, el balón sin patear, la canción no cantada,
el instrumento no interpretado, el descubrimiento científico que no se dio, el libro sin escribir, los amores que nunca se encontraron, los besos que no se dieron, las manos que nunca se tocaron. El ruido de la guerra silencia, acalla voces, melodías, risas, caricias, juegos, paisajes. En el ruido de la guerra se revuelca un silencio lacerante, frío, hiriente, vacuo, vacío, sombrío, con olor a mortecina, carente de sentido. Sobre este lienzo, sobre este telón de fondo, Etty narra la policromía de su vida, la música de su vitalidad, el genio de sus inquietudes, de sus búsquedas, de su vida desbordante y apasionada, el aroma de su melancolía. En este telón de fondo de la guerra, de la enfermedad, en el lienzo del exterminio y del sinsentido, es en donde Etty cada día va descubriendo y dando forma al texto que su propia vida es, dando forma al texto que su propia vida es. El diario es ese pedagogo y, por qué no decirlo, ese mistagogo que en su incondicional escucha le ha invitado a escucharse, le ha ayudado a introducirse en sí misma y, como lo veremos más adelante, le ha ayudado también a irle dando forma no solo a la palabra que ella es, sino al silencio que ella es, para luego encontrarse con el silencio con mayúscula, aquel silencio colmado de densidad simbólica y pleno de sentido, ante el cual ha aprendido a arrodillarse. Dice Hölderlin, quien piensa lo más hondo, ama lo más vivo. No sé si, Rosana, nos quieras decir una palabra de esta imagen tan bella. Esto es una tertulia, así que sí. La mejor palabra es la no palabra. La palabra que dice sin decir. La palabra que dice sin decir. Contemplar esta imagen de Etty, que a propósito lo he hecho muchas veces y cada vez le encuentro algo diferente, y creo que en este momento el hecho de que todos y cada uno estemos frente a esa imagen, una imagen muy bien interpretada, una imagen muy bien dibujada, porque se ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle, ¿sí? En su momento, la primera reacción cuando alguna persona la vio, me decía, pero bueno, es que el que la pintó no tenía un lienzo completo, ¿por qué tuvo que unir pedazos? ¿Por qué tuvo que unir pedazos? Pero caramba, no caes en cuenta que es que la vida de Etty estaba destrozada interiormente y que ella va recomponiendo su existencia en trocitos. Y cada uno de esos trocitos van haciendo el proceso de su crecimiento interior, de la resolución de su caos interior, que en la imagen se juega muy bien con la luz y con la oscuridad, que la imagen muestra la manera como Etty va recuperando luminosidad y va saliendo del silencio oscuro de la noche que vive y que experiencia. Y que ya luego no teme mostrar sus heridas, no teme mostrar eso que se ve en el lienzo, pero que refleja el fruto del trabajar en sí misma
y en los otros simultáneamente de cara al mundo. Es lo que en este momento puedo decir para que tú continúes, querida María Isabel. Muchas gracias, Rosana. Y bueno, en nuestro título hemos hablado de lenguajes y de la mística. Y ahí me quiero detener en una aproximación, una mirada a la palabra mística. Nos atrevemos a definir la mística como arte de unión con la realidad, como la define Underhill, que al cerrar los ojos y la boca, abre la conciencia y en la contemplación acoge la totalidad, devolviendo el silencio a la palabra y vinculando al hombre con el habitar poéticamente su morada, su humanidad, su tierra y el cosmos. Para mí fue muy impactante. Yo tenía este texto escrito en la tesis y cuando leo a Eti y me empiezo a encontrar con las reflexiones que ella va haciendo sobre el silencio, me impresiona muchísimo porque digamos que había esa búsqueda de ese devolverle el silencio a la palabra. Y dice Eti en uno de sus textos: hay en mí un enorme silencio que crece constantemente y alrededor de ese silencio se arrastran muchas palabras que provocan cansancio, porque no se puede expresar nada con ellas. Habría que renunciar cada vez más a las palabras que no dicen nada para encontrar las pocas que uno necesita. Y durante el silencio hay que desarrollar una nueva forma de expresión. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que Eti nos va contando en su diario elementos de lo que nosotros podemos considerar a través del lenguaje experiencia mística. No me voy a detener en todos los elementos por razones del tiempo, pero sí quisiera decir que la experiencia mística, primero, es experiencia, es vivida por la persona, es de una vitalidad íntima propia que intenta encontrar palabras y que es difícil encontrar las palabras. De hecho, Wittgenstein en el Tractatus nos dice que aquello de lo que no se puede hablar es mejor callar. Y ya Rosana nos decía algo de eso. Es una experiencia, pero es una experiencia totalizante. Ya hablaremos un poquito más. Tiene que ver con la interioridad, que también es ese habitar que en Heidegger es proteger y cuidar. Tiene que ver con soledad, con silencio, y en ese silencio encontrar una propia forma. Tiene que ver con contemplación. Tiene que nos da cuenta de ese ir vislumbrando el absoluto en ella, de algo inefable, de algo que, una experiencia que es capaz de otorgar y dar sentido, y de una experiencia que compromete la vida toda y que no es una experiencia de fuga mundi, sino que al contrario es una experiencia que enraiza profundamente en la realidad, en la cotidianidad y en el momento histórico de lo vivido. Entonces, entramos en ese diálogo profundo y maravilloso con esta mujer y con lo que nos va contando en el texto. Quiero compartir con ustedes, digamos que el texto que elegí, que es el de el viernes por la tarde a las 7:30, y estamos en el 5 de junio de 1942, estamos en el cuaderno, finales del cuaderno 8, y esto lo repite después al principio del cuaderno 9, en las obras completas. Y dice Eti: esta tarde he mirado algunas estampas japonesas con Glasner. Me di cuenta
de que así es como quiero escribir, con mucho espacio para pocas palabras. Odio el exceso de palabras. Me gustaría escribir solo palabras que se inserten de forma natural en un gran silencio. No palabras que solo están allí para ahogar y romper el silencio. Las palabras deberían acentuar el silencio. Como esa estampa japonesa con esa rama en flor en la esquina inferior. Algunas suaves pinceladas, pero con qué atención por el más mínimo detalle. Y alrededor un gran espacio, pero no un vacío, sino, llamémosle, un espacio animado. Odio amontonar palabras. Las pocas cosas que importan en la vida pueden decirse con pocas palabras. Si alguna vez llego a escribir, pero ¿qué? Querría pintar algunas palabras en un fondo sin palabras. Será más difícil representar y dar vida a ese silencio y esa quietud que encontrar las palabras para ello. Y lo principal será establecer la justa relación entre las palabras y el silencio. El silencio en el que suceden más cosas que en todas las palabras juntas que se puedan encontrar. Y en cada novela o lo que sea, el fondo silencioso debe teñirse de una forma distinta y tener otro contenido, como sucede también con las estampas japonesas. No se trata de un silencio difuso e insensible. Ese silencio también debe tener su contenido y su forma. Y de ese modo, las palabras solo deben servir para dar al silencio su forma y su contorno. Es muy impresionante, porque en realidad lo que está buscando es darle forma al silencio. No se trata de un silencio difuso e insensible. Ese silencio también debe tener su contorno y su forma. Y cada palabra es como un pequeño hito o como una pequeña elevación del terreno al lado de caminos infinitos y amplias llanuras. Hay algo muy gracioso en mí. Podría escribir volúmenes enteros sobre cómo me gustaría escribir realmente. Y es muy posible que aparte de las recetas, jamás acabe escribiendo ni una sola palabra. Pero esas estampas japonesas me mostraron muy claramente cómo me gustaría escribir. Y algún día querría caminar por paisajes japoneses para conocerlos aún mejor. En realidad, estoy segura de que algún día viajaré a Oriente para encontrar allí una vida cotidiana que aquí se consideraría disonante. Y frente a esto, a mí realmente siento la profunda tentación de guardar silencio. Sabemos que Eti leyó y amó profundamente a Rilke. Y en la lectura de Rilke, nosotros podemos hacer unas búsquedas muy interesantes para, digamos, encontrar algunas resonancias del texto que acabo de compartir con ustedes. En las cartas a un joven poeta, que Anthony Pascual en su prólogo dice que son cartas, se podrían titular cartas al aprendiz de hombre,
Y nosotros, parafraseando, podríamos decir que son cartas a la aprendiz de mujer. Nos damos cuenta de que en Rilke, poeta y hombre son dos palabras que quieren y tienden a ser sinónimas. Poeta y poema. Entonces, buscar la palabra precisa es buscar la forma precisa de decirse. Y es en realidad ir haciendo la obra, ir descubriendo la obra de arte que se es. E ir afinando esa obra de arte que se es. Que necesita salvaguardar profundamente los silencios. Solo me detengo en la primera carta de Rilke y me siento a dialogar entre Rilke y Etty, esta joven poeta, esta joven que está descubriendo cómo integrar su ser en ese contexto tan complejo, interior y exterior, y cómo a partir de esa experiencia tan honda, a través de la palabra, a través de la escritura, a través del lenguaje, a través del poder de lo simbólico, ella va viviendo una experiencia profundamente integradora e incluso va encontrando la forma de ese silencio para que la palabra pueda expresarse y de esa palabra para que el silencio pueda decirse. Aquí no me aguanto las ganas de evocar a San Juan de la Cruz cuando dice tan honda y bellamente: el Padre dijo una sola palabra y en esa palabra nos lo dijo todo. Todo quedó dicho. Cómo esa palabra también salvaguarda el misterio y cómo el verbo también salvaguarda el misterio, pero cómo el verbo se encarna preservando el silencio. Y entonces Rilke comienza esta primera carta y le dice a su interlocutor, le saluda y le dice, anticipándole esta observación, solo puedo decirle que sus versos no tienen forma propia. Y nosotros, en el texto que les leí, descubrimos a una Etty que empieza a buscar su propia forma. ¿Cuál es su propia forma? Seguimos dialogando con Rilke y Rilke con su interlocutor y con su interlocutora Etty, y Rilke le invita a la interioridad. Y entonces dice allí Rilke, pregunta si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí. Antes lo ha preguntado a otros. Los envía a revistas. Los compara con otros poemas. Se inquieta cuando ciertas editoriales rechazan sus intentos. Ahora, ya que me ha autorizado a aconsejarle, ahora le pido que deje todo eso. Usted mira hacia afuera y precisamente esto, en este momento, no le es lícito. Y entonces vamos viendo a una Etty que empieza un camino y un itinerario que ha experimentado muchísimas cosas de afuera hacia adentro, que también incluso ha integrado los sentidos y ha integrado el cuerpo y ha integrado la sexualidad de una forma cada vez más honda y más profunda. Pero va haciendo ese ejercicio de interioridad. Luego Rilke le da otra recomendación a este joven poeta y a esta joven Etty, que es una recomendación en la soledad, y le dice, nadie puede aconsejarle ni ayudarle, nadie. Solo hay un medio, entre en sí mismo. Querida María Isabel, el padre Lomer me ha compartido a propósito de tu evocación de la palabra y el silencio, una reflexión que supongo que como donde está hay ruido, no la habrá podido decir, pero yo quiero compartirla
Dice así: la palabra es un templo en que se debe entrar revestidos de silencio para que sus pliegues sean como el oleaje del misterio. El silencio es el templo donde se puede entrar revestidos de palabras, murmullo que celebra el misterio. Las estampas japonesas están llenas de sombras. El silencio es la sombra de la palabra. La palabra es la sombra inocente del silencio. El ser humano es sombra del misterio. Quizá por eso se muestre balbuceando y callando. Padre Liomer, muchas gracias. La palabra es un templo. Un templo al que hay que entrar en silencio. Para no manosear, para cuidar el misterio. Y en ese murmullo, cultivar, cuidar, habitar en el misterio. Sí, la palabra es esa sombra inocente del silencio, como usted bellamente lo dice. En su voz se escucharía tan hermoso, pero hay un ruido de fondo. Pero gracias por compartir. El ser humano es sombra del misterio. Y por eso se muestra ese balbucir, callando. Realmente estamos balbuciendo, descubriendo, intentando apalabrar el misterio, que nunca se dice y que nunca deja de decirse y que nunca podremos decir totalmente. Rilke también invita a Eti a esa experiencia de soledad cuando dice que entre en sí misma. Y va sucediendo algo muy bello, que para entrar en sí misma se va descubriendo la experiencia de la escritura. Y yo me atrevo a cambiar el verbo escribir por vivir. Entonces, Rilke le va diciendo, investigue el fundamento de lo que usted llama escribir o vivir. Compruebe si está enraizado en lo más profundo de su corazón. Confiésese a sí mismo si se moriría irremisiblemente en el caso de que se le impidiera escribir. O nos atreveríamos a decir, ser realmente quien usted es, vivir. Vivir la plena humanidad sin negar nada de lo que usted es. Sobre todo, pregúntese en la hora más callada de su noche. ¿Debo escribir? Excave en sí mismo en busca de una respuesta que venga de lo profundo, de lo hondo. Entonces es la escritura del propio texto que es la propia vida, y ese escribir se va convirtiendo en ese impulso vital. Construya su vida en función de tal necesidad. Su vida, incluso en las horas más indiferentes e insignificantes, ha de ser un signo y un testimonio de ese impulso. O en palabras del padre Liomer, sombra del misterio. Vida que apalabra la vida. Y entonces sigue Rilke ayudándole a esta joven poeta. Y me atrevo a usar la palabra poeta porque yo sí encuentro una prosa poética llena de una densidad de sentido, de un profundo simbolismo, llena de metáforas, llena incluso usando el oxímoron como figura literaria tan propia de los místicos, donde allí en el culmen
de la contradicción se reconcilia esa paradoja. Rilke le invita también a la contemplación, y una contemplación a esta mujer que habita los principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y dice, aproxímese a la naturaleza e intente decir como el primer hombre que ve y experimenta. Miren allí la invitación al asombro. Y nosotros descubrimos en Eti una mujer asombrada, una mujer que mira hacia arriba y dice, pero es que no nos han robado ese pedacito de cielo. Una mujer que se conmueve en lo cotidiano. Y sigue Rilke con el joven poeta. Preste atención a lo que su propia vida cotidiana le ofrece. Describa sus tristezas y anhelos, los pensamientos fugaces y la fe en algo bello. Y si nosotros observamos en el diario, Eti nos ofrece lo cotidiano de su vida, nos describe sus tristezas, sus anhelos, sus pensamientos fugaces y mantiene viva la fe en lo bello. Mantiene viva la fe en la belleza. De alguna manera me recuerda tan hondamente a este mal llamado uno de los poetas malditos, a Baudelaire, cuando en el Spleen de París hace unas descripciones tan hermosas incluso de las alcantarillas. Dice, continúa Rilke, descríbalo todo con sinceridad íntima, callada y humilde. Y la desnudez y la honestidad de Eti nos abruma, nos desborda, nos confronta, nos invita, nos convoca, incluso nos reta, callada y humilde. Y para expresarse, sírvase de las cosas que le rodean, de las imágenes, de sus sueños y de los objetos de sus recuerdos. Entonces, vamos descubriendo cómo el poeta es el humano, cómo el poeta es el hombre, cómo el poeta es la mujer. Y dice Rilke, si su vida diaria le parece pobre, no se queje de ella, quéjese de usted mismo. Dígase que aún no es lo bastante poeta como para convocar su riqueza, pues para el creador no existe pobreza ni lugar pobre o indiferente. Y entonces esta riqueza la descubre Eti de una forma impresionante, y de esto hablaré ahorita un poco más. Y dice, incluso le dice, y si usted estuviera encerrado en una prisión, pero es que Eti también nos va contando de los barracones. Y si usted estuviera encerrado en una prisión y sus muros no dejaran llegar a sus sentidos ningún rumor venido de fuera, ¿no seguiría teniendo su infancia esa riqueza deliciosa y regia, ese lugar mágico de los recuerdos? Dirija hacia allí su atención, intente desenterrar las sensaciones sumergidas de ese pasado lejano. Su personalidad se fortalecerá, su soledad se hará más grande, hasta convertirse en una estancia en penumbra, donde el estrépito de los otros pasará de largo o lejos. Y entonces vamos caminando este camino y descubriendo que no es esa mística de Fugamundi, y que incluso va experimentando y expresando ese sentimiento oceánico en términos de Roland, o ese mysterium tremendum de Rudolf Otto, que desborda, que asombra, que deja sin palabras, ¿qué es eso? ¿Qué es mysterium tremendum? Que es misterio que seduce, que fascina, que encanta, pero que también sobrecoge, que también estremece, que también
remueve hasta lo más profundo de las entrañas. Nos dice el padre Leomer que lo que fascina del misterio es que nos cautiva tocando lo íntimamente divino que somos. Tocando lo íntimamente divino que somos. Decía que esto no puede ser una mística de Fugamundi, porque no es un replegarse sobre sí misma narcisista. De hecho, Eti lo expresa con una claridad insospechada. Dice, hoy día solo hay dos posibilidades. O bien, uno piensa sin ninguna consideración solo en sí mismo y en su supervivencia, que hasta sería muy razonable en un contexto de guerra, donde todo el mundo tiene miedo, donde los recursos se agotan. O bien, tiene que renunciar a todos sus deseos personales y entregarse al destino. Para mí, esa rendición no significa resignación o abdicación, sino un intento de ayudar con todas mis fuerzas allí donde Dios me sitúe casualmente y no pensar solo en la propia tristeza y en la propia pérdida. Todavía me encuentro con un valor sorprendente. Lo podría expresar así, como si no anduviera, sino flotara, sentimiento sedánico. Tal vez aún no esté suficientemente anclada en la realidad y aún no sepa exactamente lo que nos espera. Claro que lo sabía, y lo sabía muy bien. Y en otro texto dice, es muy largo, pero dice, lo sé, hace un recuento de los judíos deportados con cifras, y dice, lo sé absolutamente todo, y las nuevas noticias tampoco me intranquilizan ya. De una manera u otra soy consciente de todo ello, y aún así la vida me parece hermosa y llena de sentido, cada minuto de la vida. Entonces nos damos cuenta que no es un replegarse sobre sí misma, es un darse profundamente. Amo tanto al prójimo porque amo en cada persona un poco de ti, Dios. Te busco por todas partes en los seres humanos y a menudo encuentro un trozo de ti. Intento desenterrarte en los corazones de los demás. Y no sé si es muy atrevido de mi parte, pero de alguna manera yo encuentro allí, voy a coger el libro que no lo tenía a la mano, una resonancia tan hermosa del cántico espiritual, cuando dice, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Porque viene buscando sus amores en todo, ir por estos montes y riberas, y después dice, ay, ¿quién podrá sanarme esa herida de amor? Dice, y todos cuanto vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjanme muriendo un no sé qué que queda balbuciendo. En este lenguaje tan bello, donde va encontrando un poco de Dios en todas las demás, se va siendo consciente de cómo este lenguaje místico se traduce en un compromiso de vida y en una vida que da paso a la acción, en una vida donde sabe que tiene que salvaguardar su interioridad, pero darse profundamente a los demás. Solo una cosa es para mí cada vez más evidente, que tú no puedes ayudarnos, que debemos ayudarte a ti, y así nos ayudaremos a nosotros mismos. Es lo único que tiene importancia en estos tiempos, Dios,
salvar un fragmento de ti en nosotros. Más adelante, sí, mi Señor, parece que tú tampoco puedes cambiar mucho las circunstancias. Al fin y al cabo pertenecen a esta vida. No te exijo responsabilidades, tú nos las podrías exigir a nosotros. Y con cada latido del corazón, que también habla, tengo más claro que tú no nos puedes ayudar, sino que debemos ayudarte nosotros a ti y que tenemos que defender hasta el final el lugar que ocupas en nuestro interior. Me salta un trozo y dice, pero créeme, seguiré trabajando por ti y te seré fiel y no te echaré de mi interior. Dice, mi vida es en realidad un escucharme a mí misma continuo, un escuchar a los demás y a Dios. Y cuando yo digo que me escucho, entonces es en realidad Dios el que escucha en mí. Lo más esencial y lo más profundo de mí, escuchando lo más esencial y lo más profundo en el otro. De Dios a Dios. De Dios a Dios. Y es por eso que aquí hay que callar de amor. Y es por esto que este de Dios a Dios trae estas resonancias del Evangelio. Tú en mí y yo en ti. El Padre y yo somos uno. Eti, en todo este proceso tan profundo, tan hondo, tan vital, va haciendo unos descubrimientos insospechados, en ese encontrar su propia forma, en ese no fugarse, va dando cuenta de ese proceso interior e incluso quiere que muchos otros puedan ser conscientes de eso que ella va viviendo. Y dice, para humillarse necesitan dos personas, una que humilla y la otra a la que se quiere humillar, o mejor dicho, que se deja humillar. Si falta lo último, si la parte pasiva está inmunizada contra cualquier humillación, entonces se evaporan las humillaciones en el aire. Lo que resta son solo medidas molestas que influyen en la vida diaria, que oprimen el alma. Hay que educar a los judíos, Eti permiso, a los seres humanos, para que adopten esta postura. Esta mañana iba en bicicleta, disfrutando del amplio cielo, y en medio de la libre naturaleza y respirando aire fresco y no racionado, y respirando aire fresco y no racionado, y en medio de la libre naturaleza, por todas partes, letreros en los caminos que les están prohibidos a los judíos. Pero también sobre el único camino que nos queda se encuentra el cielo en su totalidad. No nos pueden hacer nada, realmente no nos pueden hacer nada, nos pueden fastidiar un poco, nos pueden robar los bienes materiales. Miren la riqueza de esta mujer. Nos pueden fastidiar un poco, nos pueden robar los bienes materiales, también la libertad de movimientos, pero al fin y al cabo nos mermamos nosotros mismos las fuerzas a causa de nuestra postura, porque nos sentimos perseguidos, humillados y reprimidos por nuestro odio, por nuestra audacia detrás de la cual se esconde el miedo. Miremos cómo perdemos la riqueza. Perdemos la riqueza cuando nos sentimos perseguidos, humillados, reprimidos, cuando odiamos o cuando nos paraliza el miedo. Es verdad que uno puede estar a veces triste y deprimido por todo lo que nos han hecho. Es humano y comprensible, no niega nada de la realidad. A pesar de eso, el robo más grande contra nosotros lo cometemos nosotros mismos.
La vida me parece bonita y me siento libre. El cielo se extiende ampliamente, tanto dentro de mí como sobre mí. Creo en Dios y creo en la gente. Me atrevo a decirlo sin vergüenza. La vida es dura, pero eso no es grave. Hay que empezar a tomarse en serio a sí mismo. Y lo demás viene por sí solo. Y lo de trabajar por uno mismo realmente no es un individualismo enfermizo. La paz solo puede convertirse en una paz real más adelante, cuando cada individuo la encuentre en sí mismo, extermine y venza el odio hacia los demás. Da igual de qué raza o pueblo, y lo transforme en algo que ya no sea odio, sino tal vez incluso amor. Pero probablemente eso sea exigir demasiado, y aún así es la única solución. Podría seguir así a lo largo de muchas más páginas o de muchas más palabras. También puedo dejarlo, el pedacito de eternidad que uno lleva dentro se puede expresar tanto en una sola palabra como liquidarse en 10 extensos volúmenes. Soy una persona feliz y aprecio la vida de verdad. En el año del Señor, aún del Señor, en el año de guerra, no sé cuántos. Nos dice el padre Leomer, Eti es una mística anónima, porque todo místico pretende aprehender un fragmento de lo amado, del amado. Esto acontece en el balbuceo del silencio, del callado amor. Juan de la Cruz y Eti se acarician por debajo de la mesa del banquete del amor. Todos los poetas son místicos y cómplices. Y yo quiero terminar con esa pregunta bella que cita Martin Heidegger en Caminos del Bosque, cuando cita a Hölderlin. ¿Y para qué poetas en tiempos de penuria? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida María Isabel. Qué bonito lo que estás diciendo, lo que nos has comunicado. Yo pienso que aquí, de verdad, el juego del silencio y la palabra es más evidente que nunca. Sé que de pronto, bueno, hay muchas reacciones interiores, sentimientos, pensamientos frente a todo esto que hemos escuchado, cada uno desde su sensibilidad. Me parece que es importante que en este momento abramos un espaciecito, voy a dejar de compartir la pantalla de Eti, para que podamos compartir un poquito desde lo que queremos o desde lo que nos ha llamado la atención, desde lo que nos ha dicho, desde lo que nos evoca todo esto que tú nos estás comentando, que nos has compartido el día de hoy. Aquí está Aparecida, que se vinculó un poquito más tarde. Aparecida Vasconcelos es profesora en la Universidad de Belo Horizonte, está en Brasil. Aquí yo le puedo pedir a Bárbara que nos lea el mensaje en español para que yo no me equivoque, aunque yo lo comprendo, pero es mejor que no me equivoque. Entonces le pido a Bárbara que lea el mensaje de Aparecida en español, por favor. Enciende, por favor, tu micrófono. María Isabel, te doy las gracias por las palabras densas, profundas, que has apresentado con leveza y vivacidad, fruto de experiencias vividas a la procura de Dios, escondido en la pequeñez. Te saludos pascuales a ti y a la querida Rosana desde Belo Horizonte. Aparecida, un fuerte abrazo. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias
por ese saludo pascual que siempre nos llenará de saber que el amado habita y que vivifica la esperanza. Muy bien, ahora María Isabel, ya tienes una nueva amiga en Belo Horizonte y Aparecida tienes una nueva amiga en Medellín aquí. Qué dicha. Muy bien. Muito prazer, é uma alegria, viu, Maria Isabel, te ouvir. Quando você tiver um tempinho, vem aqui em Belo Horizonte, conhecer a nossa faculdade, dar um passeio pelas Minas Gerais, essa terra tão linda, cheia de montanhas, cachoeiras, um povo de braços abertos e uma gastronomia deliciosa. Estamos aqui para te receber de braços abertos. Muchísimas gracias. Qué antojo tan maravilloso. Igual por acá, bienvenida siempre, Aparecida. Esta es tu casa. Muy bien. Aquí hay otro mensajito de Cecilia. Sabroso escucharte, María Isabel. Lindo, profundo, hermosa reflexión. De Luli Triviño también, desde México. Qué belleza, María Isabel, hermosas reflexiones. Desde Santa Cruz, Bolivia. Recuérdame tu nombre porque aquí apareces como iPhone y no sé quién eres. Desde Santa Cruz, Bolivia. Recuérdame tu nombre porque no apareces con nombre aquí. ¿Quedará grabado para escucharlo? Sí, después podemos compartirlo. Y Bárbara nos dice, lo que dijiste, destacando de lo que te ha tocado de Eti, es la vena poética de tu ser, una mística en proceso apasionado por la vida y el amor. La lectura que te hace Bárbara. Jaime, desde Canadá, nos dice, me encantó la precisión del camino al cielo, el único que no nos puede obstruir, esa vista que desde el comienzo tú mencionaste, María Isabel, que lo único que sentía que no le podían robar es eso que queda ahí delante, el cielo. Ese cielo que no es solo mirar para arriba, que a veces incluso cuando nosotros le decimos, es decir, podríamos pensar que nos invitan a mirar al cielo y a veces miramos hacia arriba, pero qué bueno también sería en esa mirada al cielo cerrar los ojos e inclinar la cabeza. Así es, así es. Muchas gracias. Bueno, y de Santa Cruz era Rosemary. Rosemary, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí veo también a Alicia, conectada desde Paraguay, ¿verdad? ¿Qué tal, Rosana? ¿Qué tal, María Isabel? Buenas tardes a Hola, todos. Alicia. Hace 22 días que llegué a mi nueva misión, que es en Chile. Entonces estoy desde Chile Estás conectada. en Chile, qué bien, Sí, qué bien. al sur, con mucho frío, adaptándome. Yo creo que lo que me marcó mucho de lo que estuve escuchando de María Isabel, me quedo con esta parte donde dice que Eti busca su propia forma de lo que le decía Rilke al poeta, de buscar la propia forma. Y una segunda parte donde dice, presta atención a la propia vida cotidiana le ofrece. Yo creo que estoy en esa dinámica, en este nuevo lugar, en este nuevo cielo al que el Señor me trae desde la vocación a la que me ha llamado. Y estoy tratando de mirar y de descubrir ese cielo hacia adentro. Muchísimas gracias, Alicia. Qué bonito, el cielo interior, que también para Eti fue su búsqueda y su hallazgo, el contemplar luego sus grandes paisajes interiores. Qué bonito, y ahí las veo juntitas, ¿no? Se ven como si estuvieran ahí cerquita Norma y Alicia, que son religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, que yo quiero muchísimo porque fui formada por ellas en el colegio, entonces para mí esto es entrañable, sentirme con ese espíritu teresiano aquí acompañada. Qué bonito. No sé si Norma, quisieras comentarnos alguna cosita fruto de lo que acabas de escuchar. Me pasa un poco lo que tú dijiste cuando te invitó María Isabel a comentar la pintura, o sea, me quedo más como en silencio, como rumiando
varios de los textos que leíste hoy, María Isabel, yo no los he leído y me llegaron hondo. Entonces, más como en esta actitud de seguir descubriendo la riqueza. Me gustó mucho lo que dices de la fecundidad, me gusta más también. Como esa fecundidad de la experiencia mística que pues llega hoy hasta nosotros y nos sigue moviendo, ¿no? Y esa parte del cielo, bueno, a mí me fascinó desde que ese sí lo había escuchado y lo conocía. Y de verdad, cada vez que miro el cielo, yo estaba en Chile cuando conocí esto. Y me acuerdo que decía, pero estamos bajo el mismo cielo, todos, ¿no? O sea, estaba yo en Chile y mi familia, mis amigos, pues del pasado estaban en México. Y ahora que estoy en México, digo, pero seguimos bajo el mismo cielo con los de Chile y bajo el mismo cielo con los que están con Dios. Entonces es como una metáfora preciosa, ¿no? De esta integración en Él y de esta unión. Creo que es lo que podría compartir. Gracias, Norma, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, yo aquí veo, y por lo general Andrés nos hace unos aportes muy bonitos. No sé si Andrés quieras compartirnos un poquito porque allá estás en silencio, pero nos puedes compartir algo porque tú siempre nos dejas así como, nos entras en novedad. Así que bienvenido. Gracias, Rosana. Buenas tardes a todos. No, muy hermosa la presentación, de verdad, muy evocadora. Y creo que sobre todo el lenguaje en el que está expresada es ya una aproximación también a lo místico, ¿no? Porque no es solamente un discurso, una elaboración teórica, no es eso, sino es casi que una evocación de Eti. Y uso ahí la palabra evocación de manera muy, digamos, consciente, ¿no? De que se trata de que el lenguaje místico es un lenguaje muy evocador y justamente lo que sentí en esta presentación, la evocación, cuando nos estabas hablando, sentí mucho a Eti, sobre todo el momento que me ha quedado muy presente de los diarios de ella y es cuando Julius muere, ¿no? Que hay una especie de cambio de mirada, una transfiguración. Creo que la presentación ha sido muy hermosa porque nos ha dado esa percepción tan profunda que es cómo el lenguaje puede un momento donde es descripción, donde es contar unos hechos, puede ya convertirse en un acto transfigurador, que es lo que hemos visto, lo que he sentido hoy, ¿no? De manera que muchas gracias. A ti, Andrés, muchísimas gracias. Qué bonito poder expresar lo que nos dicen las palabras que otro dice y lo que sus silencios también nos grita el silencio del otro. Yo aquí quiero compartir lo que nos comparte Ana Martínez. Saludo a toda la comunidad de Encuentro con Eti, bella reflexión sobre el silencio. Gracias, María Isabel. Bárbara, que nos dice también, solo en contacto con la belleza de adentro de nosotros, belleza que nos habita y que nos causa asombro, es lo que hace posible encontrar la belleza de los otros y de todas las cosas. Gracias, Bárbara. Muy bien. Yo quisiera aquí referirme a algo con lo cual tú comenzaste, María Isabel, y que toca un poco el proceso que estamos llevando en este momento formativo aquí, con un grupo de personas también, que esta mañana teníamos un espacio de encuentro también. Pues el tema de la escritura, tú comenzaste hablando un poquito sobre eso y cómo también Rilke provocaba al poeta, a ese joven poeta, para que escribiera, y pues que en este caso esto iba dirigido a ella, porque ella se sintió la interlocutora de Rilke en ese camino y se sintió profundamente invitada, de tal manera, yo pienso que se creó como una especie de simbiosis entre la sugerente palabra de Rilke y lo que Eti fue labrando en su existencia, cómo convierte su cuaderno en una escena de trabajo con su existencia, y cómo convierte el papel y cómo convierte su lápiz, su bolígrafo, en ese instrumento, en esa herramienta que le va a permitir desenrollar lo que está aconteciendo y ir visibilizando todo
lo que está dentro, incluso para llegar a hacer una selección de aquello que les significa, la promueve, la conmueve, la transfigura, como dices tú, Andrés, de aquello que no, de aquello que también descubre que le hace mal, ¿no? Aquí recuerdo en su momento aquella triada que yo descubro cuando estoy haciendo la investigación entre esa Eti que se recrimina a sí misma, la que ve más allá, la Eti que sencillamente cuenta lo que vive locamente, por decirlo en esas primeras páginas, y la Eti que busca un cambio y que está tratando de encontrar razones y sentidos. Entonces yo decía que hay como una triada que se desdobla y que desde la psicología se puede comprender, y aquí no vamos a entrar en esa entraña que tú eres experta en eso y no me quiero meter, pero sí es algo muy interesante cómo eso al final se reúne, Eti se recoge, se unifica y entonces desaparece como esa especie de diríamos, como esa división interior que ella tenía y que podía causarle también la tendencia que en su familia había a la locura, de estar por aquí, de estar por allá, y puede recogerlo y unificarse. Y esa unidad la logra la experiencia espiritual cuando se transforma en algo más profundo, que es la experiencia mística. Cómo esa experiencia es un salto cualitativo a otra forma de ser y de experienciar la vida, ¿no? La experiencia mística, pues, es palabra mayor, silencio mayor. Y Al quizás, escucharte, sí, adelante, adelante. que al escucharte hablar de esos tres momentos, evocaba también esa, en Tiempo y Narración, Paul Ricoeur habla de esa triple mímesis en ese encuentro con el texto y cómo al final yo leo el texto, pero el texto me lee y me transforma, como nos decía Andrés. Entonces, todo ese proceso transformador de la palabra y todo ese proceso de construcción de la palabra que soy y del silencio que soy. Así es, María Isabel. Eso de alguna manera nos está convocando a todos y cada uno de los aquí presentes como a asumir el riesgo que supone la palabra, la escritura y el silencio. Ese asumir, ese tomar el toro por los cuernos en nuestra propia realidad existencial es la gran necesidad humana de resolución de la vida y muy pocos lo logran. Mira que hay una gran necesidad, una enorme necesidad de sacar de lo profundo eso que somos, eso que vivimos, eso que nos habita, eso que también nos hace mal. Pero justamente en una cosa tan simple como descubrir la dinámica profunda y el poder que tiene la escritura, cómo se van resolviendo las grandes cosas de la vida en algo tan simple, pero que para nosotros es como que todavía no, hay algo pasa, hay algo frena, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace que muchas de las personas que están aquí presentes, con las que he hablado, me dicen, bueno, yo comencé juicioso el ejercicio de escribir, pero de repente, no sé, no he podido, voy a ver si lo retomo, y todo el tiempo es, voy a ver si, pero hágalo, algo está pasando que no nos permite salir como de esa, no sé, como una pequeña, hagan de cuenta como estar en una especie de arenas movedizas, donde queremos dar un paso, pero nos hundimos y no logramos salir. Hay que buscar la manera de agarrarnos a esa soga, que es la escritura, y que nos jala para poder salir del fango de la propia existencia, de alguna forma, y poderlo ver de lejos, poder sentirlo, descubrir cuál ha sido ese significado en la vida. Yo creo que ahí es algo que nos hace falta hacer y que necesitamos vivirlo en hondura, en profundidad, para poder coquetearle a la experiencia profunda que es la mística. De lo contrario, hablaremos bonito, escucharemos bonito, nos parece maravilloso lo de otros, pero es que
para ti también es posible, para mí también es posible. No es una cosa alocada, es una posibilidad que está abierta para todo ser humano y simplemente es ponerse en la situación de tomar la firme decisión a lo Teresa, ¿no? Esa determinada determinación también que nos pone en esa línea. No me basta con pertenecer a la congregación X o a la congregación Y, con estar matriculada en una comunidad religiosa o laical, o decir que soy de esta o esta confesión. Eso no basta. Hay que asumir la rienda de la vida, y creo que una herramienta que nos propone Eti tan sugestiva como es la escritura, miren, no, miren lo que provoca y todo lo que la historia nos habla sobre el efecto de este tipo de escritura, no cualquier escritura, es la escritura interior. Y estamos hablando palabras mayores, porque Rilke en su poesía también fue un poeta interior, un escriba interior, si se quiere. No sé si me atrevo demasiado, pero es eso. Creo que Ana Martínez tiene la mano levantada, Rosana. Adelante, por favor, Ana. Si quieres, activa tu micrófono, por favor, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Yo quería, gracias, yo quería ahondar en ese ejercicio que está proponiendo María Isabel y que tú propones también, que es sobre la escritura y el trabajo del diario. Yo creo que es un ejercicio que debemos retomar y hacerlo desde temprana edad, para que no nos quede tan difícil y no soltar las cosas. Yo creo que cuando los adolescentes vamos al cuaderno, vamos a la escritura y ahí rayamos dejamos como unos rastros de lo que somos. Y yo creo que eso, llegar a buscar ese niño que somos o que fuimos, es importante porque vamos ahondando con unas raíces que es lo que nos sostiene. Y no es lo bello de es que ella habla con total claridad, con total honestidad frente a sí, que la libera para llegar a un espacio de quietud y de silencio, para poder darle a la fuerza a la palabra que forma, que es lo que dice María Isabel y que logra Eti. Pero es un ejercicio que tenemos que hacerlo y que yo creo que en estos espacios que estamos es una invitación, y yo creo que sí es importante compartirlo, porque en la medida en que nosotros vamos generando esa confianza de una escritura, aunque no sea poética, porque pues para que seamos poetas es un trabajo muy, muy riguroso y de gran profundidad, pero no nos podemos limitar por ver esa meta tan lejana. Entonces sí es una invitación a hacerlo, elaborarlo, porque también nos toca el cuerpo, porque la palabra se nos enlaza con lo que vive, con lo que siente nuestro cuerpo, y es una manera de ir descifrando, desocultando, vislumbrando otras maneras de sentir y de estar, que es a lo que ella llega con la espontaneidad de ver lo bello de la vida en lo cotidiano. Y quería terminar con una expresión que me llamó mucho la atención, que decía María Isabel, que retoma de Eti, que es que nos quitamos nuestras fuerzas a partir de nuestra postura. Postura hace relación directa con el cuerpo. Entonces el cuerpo es un grito, es una palabra y es un silencio también. Entonces esa es la invitación. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ana, qué bonito eso con lo que terminas. Y mencionas el asunto del cuerpo, la corporalidad. En Eti es una realidad supremamente presente, sin ella es imposible gestar lo que se gestó, porque se hace consciente en lo más profundo de su ser, de lo que es ella en su corporalidad. Entonces, es supremamente hermoso lo que nos dices, además porque daría para otra charla completa conversar sobre el lugar del cuerpo en el proceso espiritual humano, ¿sí? Cómo durante tantos años la tradición cristiana, la tradición de Occidente, pretendió poner entre paréntesis la corporalidad de alguna manera como para que, creyendo erradamente, que era lo que limitaba al ser humano en su ascenso espiritual. Y resulta que, pues con Eti nos damos cuenta que precisamente no es así. En la medida en que asumimos, aceptamos, reconocemos nuestra realidad corporal, nuestro ser que somos en toda su integralidad, en esa misma medida es que logramos un crecimiento, un ascenso y demás, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra persona que quisiera compartir en este momento alguna cosita, porque me he encontrado algo que me acaban de enviar, alguien que no está en esta sala y no tenía ni idea de esto, pero digo, ve, qué cosa tan interesante y se las quiero compartir ahorita al final. Pero entonces, si hay alguien más, vamos a darle la palabra a alguien más, o si María Isabel quisieras decir alguna cosita de cierre, pues adelante. Yo no me aguanto sin decirle a Ana una cosita, porque es que creo que es simplemente una frasecita, pero una frasecita muy hermosa del cardenal José Tolentino Mendoza, que dice: el cuerpo que somos es la gramática de Dios, su lengua materna. Ahí te quiero dejar con eso. Como dicen los italianos, senza parole. Quedamos mudos, no decimos nada. Miren, yo les comparto esto que dice acá, oración antigua. En realidad aparece aquí de autoría de un poeta coreano, que entre otras está en la Feria del Libro de Bogotá, que tenemos aquí por estos días la Feria del Libro, y Corea del Sur es el país invitado. Entonces coinciden muchas cosas interesantes, María Isabel, y para todos. Miren lo que encuentro acá. Tan solo con cerrar los ojos en silencio, estamos orando. Tan solo con cubrirnos la mano derecha con la izquierda, una actitud corporal. Tan solo con poner las manos juntas sobre el corazón. Tan solo con llamar a alguien por su nombre, sin decir nada. Tan solo con detenernos cuando el sol se pone. Tan solo con recordar la primavera en el lugar donde en el lugar donde se ha estado orando. Tan solo con masticar los alimentos en silencio. Tan solo con mantener una vela encendida. Tan solo con escuchar el viento que sopla en el bosque de pinos. Tan solo con mirar a los ojos a un recién nacido. Tan solo con caminar sin subirnos a ningún carro. Tan solo con unir las islas con los ojos. Tan solo con mirar el lado oscuro de la luna, estamos orando. Tan solo con imaginar el origen de un río anochecido que casi llega al mar. Tan solo con aceptar que nunca estamos solos. Con reconocer la simple verdad de que la muerte siempre está acompañada de la vida. Estamos orando tan solo con respirar despacio, levantando la cabeza hacia el cielo. No queda nada por decir y con mucho gusto les puedo enviar a todos los que se han conectado esta
oración que me llegó hace un momento, o sea, fue una cosa muy interesante, ¿no? Como pasan las dioincidencias realmente. Muchísimas gracias. Maruja nos dice acá, gracias de corazón por esta invitación a hacer silencio para dar vida a la palabra y a pronunciar la palabra para gestar el silencio. Abrazo para todos. De verdad que mil gracias. Ha sido un gusto y ha sido muy gustoso esta experiencia. Así que vamos a seguir rumiando, como dices, Norma, con esta oración y con todo lo de hoy. Tan pronto como tengamos la grabación de esta sesión, también Paola nos la va a compartir a los correos o al WhatsApp. De corazón y con todo cariño les agradezco infinitamente y les deseo lo mejor. A todos los que se han conectado, muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de sábado, un feliz fin de semana, que concluya este espacio y este mes que se acaba hoy y que ya comienza mañana el mes de mayo, pues con la mejor disposición para comenzar de nuevo. Mañana comienza un nuevo mes. Hoy teníamos una oportunidad aquí. ¿Qué vas a hacer mañana? Yo veré. Yo no lo sé, pero por lo pronto, chao. Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, Un gracias abrazo. María Isabel, gracias a todos. Hasta Gracias. luego.